Me acompaña esta mañana para hablar un poquito de fútbol y lo que será el primer partido de Perú en esta Copa América, Juan Carlos Oblitas. ¿Cómo está, Juan Carlos? Gracias primero por el tiempo de darnos esta pequeña charla que podemos tener aquí en la previa del partido. ¿Cómo estás? Bien, Horacio, ¿cómo están? Yo también, no te mandes tu parte, porque como hoy día no iba a entrenar, no iba al entrenamiento, mejor dicho, porque estoy resfriado, acepté gentilmente estar contigo. Está y perfecto. es un gusto estar con mi ex casa Movistar. Qué bueno, está perfecto. Hablamos un poco en la previa de entrar en el vivo. ¿Cuántas Copas Américas tienes, más o menos? ¿Esta cuál sería? ¿Las quintas, Bueno, sextas? a ver, tengo el 75 como jugador, el 97, el 99 como con Paraguay. técnico, el 97 yo era el técnico de la selección, pero quien dirigió fue Freddy. Yo fui toda la primera parte como asesor. En esa época se jugaba casi inmediatamente las eliminatorias, entonces tuve que venir para practicar ya, hacer los entrenamientos con el grupo. Y luego la de Chile, la de Estados Unidos como director deportivo, y ahora esta de Brasil. Esta es como la director sexta, deportivo. entonces. Sí. Te ha ido bien, ¿no? Porque 9-7 quedaron en el cuarto lugar, 75 como jugador la ganaron. En el 9-9, bueno, nos fuimos en cuartos. En el 2015 fuimos terceros y en el 2016 también nos quedamos en cuartos. ¿Cuál es la expectativa en esta sexta Copa América? Yo creo que ti? a Perú le va bien generalmente. En líneas generales a Perú le va bien en la Copa América. Perú es un equipo, el jugador peruano es un equipo, es un grupo de chicos que necesitan estar juntos un buen tiempo para asimilar más fácilmente lo que el técnico quiere. Y creo que esta Copa América no va a ser diferente a las otras. Espero, de todo corazón. Yo siempre digo que los partidos hay que jugarlos, es una frase hecha en el fútbol, pero es la frase más real que hay en el fútbol. ¿Y el grupo qué te parece? El grupo que nos Venezuela, toca. Bolivia, Brasil, el local. Mira, sin lugar a dudas que Brasil está unos escalones altos, más por encima de nosotros, de Venezuela y Bolivia. Creo que nos tenemos que jugar la clasificación con Venezuela y con Bolivia, sobre todo en el primer partido. Ese partido no hay que perderlo. Lógicamente todos queremos ganar, pero ese partido no hay que perderlo. Hay que jugarlo con mucha inteligencia, sintiendo que somos un equipo competitivo y que podemos enfrentar a cualquiera. Venezuela no es un secreto pues para nadie, que es una selección que ha crecido mucho. Posiblemente le falta dar ese salto en lo que es o una Copa América o una clasificatoria al Mundial. ¿Crees que Venezuela está cerca de pelear los primeros puestos, por ejemplo, de esta Copa América en relación a ese crecimiento que mencionas? Es que eso lo venimos diciendo hace ya unos cuantos años atrás. A eso me refería cuando hablaba de una Venezuela que tiene que dar ese salto. Mal haría yo A ver, insisto, esto es simple, no podemos negar el crecimiento de Venezuela. Antes tú salías al campo y ya le ibas ganando a Venezuela 2-0. Ahora sales al campo y métele un gol a Venezuela, cuidado, y Venezuela te convierte en cualquier momento. Y tiene dos cosas fundamentales que son positivas. Una, el técnico, es el mismo. Dudamel ha hecho un trabajo espléndido, que muy pocos posiblemente valoran eso, pero ha hecho un trabajo espléndido. Continúa con este grupo. Y un grupo de jugadores de un muy buen nivel, donde la mayoría de ellos juegan en Europa. La mayoría de ellos juegan en sitios top a los sitios que jugamos nosotros. Cuidado con eso. Pero lógico, llega el momento y la selección peruana ha demostrado que se volvió competitiva, que se volvió una selección complicada para cualquier equipo y va a ser así con Venezuela. ¿Qué pasó después del Mundial? La resaca emocional, yo la sigo llamando. ¿Cómo es eso? A ver, tú tenías una implosión emocional durante 36 años que no clasificábamos al Mundial. Y ese peso lo cargábamos sobre todo los que estábamos en el fútbol. Y sobre todo los jugadores y el cuerpo técnico de turno.
de repente se dio este fenómeno de la clasificación al Mundial y se dio jugando bien, inclusive. Era una frase que la repetíamos todos: tenemos equipo. Clasificamos al Mundial y ya esa implosión se volvió en una explosión hacia afuera, donde se involucraron muchos factores, muchos elementos, diría yo, muchos elementos. Nos ha costado salir de esa resaca emocional. E inclusive hemos vivido una coyuntura que no ha sido la mejor, no desde el punto de vista deportivo, sino desde otros elementos que se dieron, que no viene al caso tocar en la actualidad. Y entonces depende de nosotros salir de eso. En este momento la selección sostiene todo este engranaje del fútbol, la selección es la que sostiene. Y esto se consigue, vamos a seguir sosteniéndolo en base a resultados y a buenas actuaciones. Porque la gente sí se ha dado cuenta que si este grupo sigue entregando lo que tiene que entregar y tiene buenas actuaciones, le puede complicar a cualquier equipo. ¿El equipo mejora cuando tiene un rival de mucho más jerarquía que el de nosotros? Da la impresión. Esa es una impresión que eso? a veces nosotros salimos a jugar y nos volvemos a creer el tema de que sí, fuimos al Mundial, hicimos buenas actuaciones, buen partido con este, buen partido con el otro, pero hay que sacarnos nuevamente ese tema de la cabeza y volver a pisar tierra y decir en qué posición estamos. Hemos mejorado y mucho, creo yo. Lo más importante, vuelvo a repetir, es que este equipo se volvió competitivo. Por más que perdimos con Holanda y Alemania, fuimos a Holanda y Alemania y así como perdimos le pudimos ganar. No hay vuelta que darle. Pero tenemos que retomar esa condición de aprender nuevamente a ganar. Porque si comienzas a perder, viene esa espiral negativa de las derrotas. Hemos ganado un prestigio que debemos defender quizás de mucho mejor manera a nivel de resultados, no solamente en cuanto al rendimiento. Así es. Hay momentos en que tenemos que mantener un resultado y ese resultado se mantiene inteligentemente. No puedes, pues, de repente seguir jugando como has venido haciéndolo en ese momento. Entonces tienes que saber manejar. Y eso, lo más importante de todo esto que estamos hablando, es que estas son cosas que Ricardo las tiene muy en cuenta. Hemos conversado mucho al respecto. Dentro de esta explosión de confianza y emocional que mencionabas, ¿puede haber habido exceso de confianza, creernos más de lo que hemos logrado, de lo que somos? Yo creo que se da. En menor medida posiblemente dentro del grupo, pero también se da. Y cuando hablo del grupo hablo de los jugadores. Está muy bien esa confianza que nos tenemos y donde decimos queremos ir a campeonar a la Copa América. Y le vas a preguntar a un jugador venezolano y te va a decir lo mismo. Pero ¿tú consideras lo mismo? ¿Nosotros podemos pelear el campeonato? Pero eso va a depender de que pasemos la primera ronda. Así de simple, no hay vuelta que darle. Es decir, nadie peleó el campeonato empezando la Copa América. Uno peleó el campeonato 15 días después que empiece la Copa América. Y se dan ¿por qué? Por X factores. De repente en la segunda ronda te toca un rival que te supera enormemente. Y chao, porque ya son partidos de eliminación simple. Lo que no debemos dejar de lado es algo que para mí es lo más importante. La importancia mayor de la preparación de un equipo son para las eliminatorias. La Copa América es lindo, es de un prestigio enorme, te da ese prestigio, pero si queremos ir a un mundial tenemos que hacer una buena eliminatoria. Y ahí es donde tenemos que pensar cómo llegar de la mejor manera a esa eliminatoria. Y ahí muchas veces no depende del técnico ni de la preparación del técnico. Yo vuelvo a repetir, por eso se les llama seleccionadores nacionales, sino del momento en que tú agarres a esos jugadores. Eso implica que podríamos ver muchos cambios, no de nombres, porque ya conocemos la lista de 23 que nos van a representar, sino en el aspecto táctico, en lo que tiene que ver con la estrategia del juego. Bueno, tú puedes ver en esta Copa América algo de eso, para que el técnico se pueda dar cuenta. Sí, se puede dar. Esas son las decisiones que toma un técnico para que
quizá al ver a un equipo que ya lo conocen como el nuestro, podamos variar algunas cosas. Como dices tú, no es necesario cambiar de nombres. Es simplemente algunos movimientos tácticos dentro del campo, tanto en ofensiva como defensivamente, sobre todo en ofensiva. Yo más o menos hacía el análisis de lo que para mí había sido esta situación irregular o rendimiento irregular que ha mostrado el equipo post-mundial y encontraba una respuesta quizás dentro del rendimiento lejano de algunas individualidades, con lo que habían dado en la última parte de la clasificatoria y en el mundial. Por ejemplo, Carrillo. Sí. Uno ve a Carrillo jugar estos dos últimos amistosos y se pregunta, ¿qué ha pasado con Carrillo? Porque en el mundial fue de los mejores, en la última recta de eliminatorias fue de los mejores. ¿Tiene que ver con lo que está haciendo en Arabia? ¿Tiene que ver con una situación personal? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con André? Lo primero que te voy a decir es que hay jugadores que juegan en Arabia y van a su selección y rinden normal, ojo. Como es el caso de Carrillo, que lo ha en hecho los momentos que lo hemos tenido. Así bien. es. O sea, eso no tiene nada que ver dónde juega el jugador. Lógicamente, a veces nos equivocamos y tú vas a la Liga Árabe, sobre todo Arabia Saudita, donde está él, que es dentro del Oriente Medio la liga más fuerte que hay. Y actúan jugadores de otras selecciones también, muchos diría yo. Esas son cosas que, lógicamente, las conversa mucho Ricardo con los jugadores, analizan, y es una cosa particular que Andrés se tiene que dar cuenta de eso. La importancia que tiene Andrés para el equipo es fundamental. Es fundamental. Lo demostró en el Mundial. El Mundial que hizo fue fantástico. ¿Por qué en este momento no lo hemos visto en su mejor nivel? Son cosas que parten de un análisis exhaustivo del cuerpo técnico, de Ricardo y el cuerpo técnico, y también de lo que el jugador piensa, de lo que está pasando. De repente hay cosas que se nos escapan a nosotros. Por la importancia de Flores, que fue uno de los goleadores de la última eliminatoria, y justamente por la importancia de Carrillo, que bien las has mencionado, ¿nos podemos dar el lujo de jugar sin los dos como titulares en este inicio de la Copa América? Bueno, eso implica... a ver, si tú tienes a Carrillo, tienes a Flores, eso implica que tiene que salir Farfán o tiene que salir Guerrero, puede ser, o Cueva. Entonces ahí es donde entra ya la decisión del técnico. Y esas son las decisiones que yo, lógicamente, escapan a mí. Analizarlo podemos analizar, claro. pero la decisión técnica es de Ricardo. Pero hay que pensar en eso. Si tú no cuentas con esos jugadores, o si tú cuentas con esos jugadores, tiene que salir o Farfán o Cueva, normalmente, salvo que quieras jugar con un solo volante de contención y olvidarte de Yotun y poner a Cueva ahí, o a Flores bajarlo en el puesto de Yotun. Esas son las cosas lindas del fútbol. Esas son las cosas que el técnico tiene que pensar, replantear, ver qué es lo mejor, y eso es lo que nos lleva a apasionarnos para estos partidos, ¿no? Que si un cambio que se da, se va a dar bien, se va a dar mal, o mejor no cambiemos. Por eso yo siempre digo que al técnico hay que dejarlo. Todos tenemos una opinión, todos. Pero quien decide es una sola persona. Sí, es cierto, ¿no? Para nosotros, Farfán, por ejemplo, digo nosotros, la prensa, muchas veces comentamos, Jefferson ya no es un jugador de banda. Jefferson tiene que jugar adelante o detrás de Paolo Guerrero. Con o detrás de Paolo Guerrero. El comando técnico. Lo que pasa es que el hecho de jugar por los costados puede significar en un determinado momento que la posición esté por un costado para hasta un determinado sitio del campo marcar. Okay. Pero cuando recuperas la pelota, lo ideal es lo que tú dices. Por eso, a veces algunos de ustedes como periodistas deportivos dicen, este jugador tácticamente jugó muy bien, pero se fijaron solamente tácticamente jugó muy bien en la zona defensiva y para adelante. La táctica es para adelante y para atrás. ¿Te das cuenta? Sí. Esas son las cosas que tiene que ver el técnico. Por eso es que la táctica para mí es lo más importante dentro de un equipo de fútbol. Los movimientos que tengan los jugadores dentro del campo. El sistema es lo de menos. El sistema es para la foto y ver cómo defendemos y cómo atacamos en grupo. Lo importante es cómo se mueven los jugadores dentro del campo. Es un arte hasta cierto punto. Y ese arte va también con la inteligencia del jugador. El fútbol tiene más de arte que de ciencia, decía Menotti. Así por ejemplo, es, ¿no?
que no te quepe la menor duda. Cuando dicen también, esta es una partida de ajedrez entre un técnico y el otro. No hay partida de ajedrez. El ajedrez tú lo agarras una ficha y tienes 2 horas para pensar. O el fútbol americano, en que te toman las fotos inmediatamente, vienen y hay coach de ataque, coach de defensa, claro, fuerzas especiales. Ejemplo, claro. No, en el fútbol no, en el fútbol está la decisión ahí. La inteligencia intuitiva del jugador muchas veces, que va inclusive muchas veces diferente a lo que el técnico le ha pedido en ese momento, pero esa es la inventiva del jugador y esa imaginación es lo que hace a algunos jugadores diferentes a otros. Te hago una última. ¿Fue tan innecesario todo el tema, cómo se trató de lo de Pizarro y Gareca? No. Ricardo está consciente de eso y Ricardo ya comentó ese tema y lo zanjó y tiene que estar zanjado. El problema es que el tema Claudio en los últimos tiempos se convirtió en un tema polémico cuando nunca debió ser polémico. Así de simple. Entonces, ayer le decía a un colega tuyo justamente, Claudio Pizarro es, les guste o no les guste a algunas personas, el mejor jugador a nivel de clubes de toda la historia del fútbol peruano. El jugador más exitoso, no digamos el mejor jugador, el jugador más exitoso. Y eso es lo que hay que respetar. Pero también hay que respetar la posición de un técnico de selección que dice, hasta acá no más. Así de simple. Entonces, tocar el tema Claudio va o para acá o para acá. O es blanco o es negro. Y no es así, la vida no es así. Entonces ya dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Pero no era necesario llegar a ese extremo. Muy bien, Juan Carlos, te agradezco. Hemos conversado un poco de lo que será esta Copa América, de este tema que generó mucha polémica, ¿no? Más en nosotros, nos parece que sí, justamente en los dos involucrados. Y bueno, algunos aspectos que tienen que ver con las individualidades. Compañeros, vuelvo con ustedes. Ali Mació, Juan Carlos Oblitas, a quien le volvemos a agradecer. Gracias.